Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Normandy, The Beginning of the End, con el escenario 5, el turno, pues ya vamos a empezar, el turno 8. Pues después de haber sufrido, pues una gran cantidad de pérdidas por parte de los aliados, ahora vamos a ver qué es lo que van a hacer y cómo van a intentar destrozar mis unidades, que espero que no, esperemos que no, y veremos si los ingenieros, que ya creo que ya ni están siquiera, pues no van a poder hacer absolutamente nada de nada, porque acordaros que en el turno anterior los ingenieros se fueron prácticamente todos al garete. Vale, queda por ahí alguno, vale, aquí tenemos las bajas, queda alguno, pero ya lo tienen complicado, ya no creo que puedan quitar sobre todo las zanjas antitanque ni nada de nada. Perfecto, esto nos vendrá fenomenal y fetén. Pues vamos a empezar con este turno, cogemos nuestra tablita de HQ, que viene por aquí, ¿vale? Y vamos a darle caña, vamos a ver, puntos de control, vamos a decir, de victoria que tengo, pues son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Así que sería un menos 7. Ahora vamos a contar los ratios de fuerza. Yo tengo ahora mismo 12 sin problemas, 12 de fuerza, ¿vale? Serían 12 unidades y aquí tenemos, pues vamos a ver, algunas que no estén rotas, 1, 2, ¿vale? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 6. Vamos a ver, 6. Esto de Double Time ya lo podemos quitar. Aquí ya no me merece la pena. 6, 7 y 7. Yo creo que 7, 8. 7 y 8, con este serían 8. Perfecto, porque tenemos aquí la compañía L, aquí tenemos la D también, vale, pues 8. Pues 8 contra 12 serían, pues 8, pues más o menos sería un 1-2 prácticamente, ¿vale? Un 1-2, nos podríamos venir aquí, yo creo que sí, sería un 1-2, yo creo que va a ser eso, un 1-2. Un 1-1. ¿Puede ser un 1-1? Vamos a ver. Dame un momento. No. Sería un 1-1, ¿vale? Sería un 1-1 porque no lleva al doble. Así que un 1-1, ¿vale? Nos vamos aquí al ratio de fuerzas. Venga, pues vamos a ello. Tenemos aquí un 2. Vamos a ponerle, en vez de 1, vamos a ponerle un 2. Así ya lo dejamos apañado del todo. Muy bien, pues ahora vamos a tirar los dadetes para ver quién tiene la iniciativa. Ellos empezaron... ellos son los atacantes y aparte de ser los atacantes tuvieron también la iniciativa en el turno anterior. Pues vamos a tirar los dadetes. He sacado un 3, pero tenían ellos un más 2 por el turno anterior y encima son los atacantes, así que serían 4 por el pelo de un calvo. No tengo yo la iniciativa este turno. Pues venga, vamos a ello. Vamos a pasar por aquí. Ponemos turno 8. Perfecto. Pues ahora vamos a ver quién se va a activar. Pues evidentemente se va a activar primero de todos esta compañía P, porque es la más cercana a la que está a una unidad enemiga. Pues vamos a tirar los dadetes. Ya no hace falta que os enseñe la tabla de prioridades, porque, a ver, aquí que tenga routed no hay ninguna que esté rota, con lo cual esta parte la podemos quitar, ¿vale? Esto está fuera de mando. Así que todo correcto. Vale, pues no hace falta que os enseñe la tabla de prioridades, porque ya sabemos que después de haberlo visto en 20.000 vídeos, pues se va a activar este porque es el más cercano. Vamos a ver, si queréis aún así le echamos un ojo, poner fuerza ahí así, marcador de reacción, ¿vale? Que sería este, por ejemplo, hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Pues este es el más cercano, pero bueno, hasta 3 hexágonos del hexágono objetivo, así que estos son todos de lo mismo, hexágonos de objetivo, ¿vale? Este de aquí es 3 hexágonos de distancia de fuerzas del jugador sin marcador de finalizado. Así que tenemos pues este de aquí, ¿vale? Lo único que tengo que ver es si hay coordinación, y puede haber coordinación. Vale, perfecto, pues ya está.
Vamos a ver, ¿quién puede tener coordinación? ¿Quién es el más cercano ahora mismo a este? Me daría igual que sea la J o la A. Pues vamos a tirar el dadete, pues 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pues vamos a tirar el dadete para ver con quién se intenta coordinar. Pues 5, pues va a intentar coordinarse con el teniente Dawson. Pues venga, vamos a ello. Pues empezamos ya con este con este turno 8. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, la compañía P se va a intentar coordinar con la compañía A y en caso de que no salga la coordinación, la compañía P se va a activar. Así que va a tirar el dadete para ver qué es lo que pasa. Tiene un liderazgo de 1 y este liderazgo de 0, así que va a ser difícil. Solamente con un 1 se van a poder coordinar. Y saca un 5, con lo cual no hay coordinación, pero no pasa nada. No pasa nada porque dice este hombre, no importa que no nos podamos coordinar porque yo voy aquí con unos blindados y, bueno, unos blindados, sí, se puede decir blindados, con unidades mecanizadas que van muy bien, aquí van feten. Pues vamos a ello, vamos a tirar por el ADT de 10, a ver, este es nivel alto. O sea, nivel operativo alto. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a tirar los dados a ver si tiene posibilidad. Estos no tienen baja, ¿no? No, no tienen bajas. Vamos a ver si tienen doble activación. Tiramos los dadetes. Ha sacado un 6. Va a tirar perfectamente porque tiene un 7 de moral. Así que va a tener doble activación. Y esto va a ser un problema. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos solventar todo lo que nos venga ahora mismo encima. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que va a hacer. Tiramos el dadete de 10, saca un 7, alto nivel operativo, sin bajas y sin nada, va a ser una orden de asalto. Posiblemente, tiene toda la pinta. Venimos aquí hasta 3 hexágonos, como veis es una orden de asalto. Pues, ¿qué es lo que va a suceder con esta orden de asalto? ¿Se va a poder realizar? ¿No se va a poder realizar? Pues vamos a verlo por aquí. Pues tiene, a ver, una orden de asalto de 8, evidentemente no puede asaltar porque no puede subir los acantilados, en tal caso se podría mover o bien disparar, así que esto de momento lo dejamos aquí. Vamos a ver la tabla de asalto que viene por aquí. Vamos a ello, venga, estos alemanes míos tienen que intentar diezmar esa tropa que va a ir a por ellos, como sea. Pues vamos ahí, selecciona objetivo de asalto, se puede atacar, alcanzar este objetivo en una sola activación, le decimos que no, pero puede atacar con mínimo factor de fuego, le decimos que sí puede atacar con mínimo factor de fuego porque tiene fuerza 16, así que no habría ningún problema, le decimos que sí, así que va a realizar el ataque, tendría un +1, ¿vale? No habría ningún problema, pues va a tirar los dadetes y a ver qué es lo que pasa, si me causa bajas o no. Ha sacado un 4, madre del amor hermoso. Un 4, esto va a ser infernal, nos va a hacer bastante daño. Voy a ver si encuentro la tabla, perdonadme un momento, aquí está. Va a ser infernal por completo. Pues tenemos por aquí fuerza 16, creo que tenía esto. A ver si, fuerza 16 a un alcance de 3, madre mía, qué daño nos va a hacer esto, fuerza 16. Nos venimos aquí, ha sacado un 4, así que son 7 impactos. 7 impactos, que lo que tenemos que hacer ahora mismo es leer aquí el objetivo: acción arriesgada, objetivo caballería cargando nada, objetivo en paso ligero tampoco, MG disparando tampoco, objetivo en puente, fuego automático tampoco, vehículo blindados en el mismo hexágono que la infantería tampoco, disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos de nivel de 0,5 nada, el objetivo está en posición improvisada tampoco, el objetivo está en cresta, disparo atraviesa 1 a lista de bocas, así que ya sería un +1 y hay 6 pasos, así que +1 -1 pues ya sabemos que es un 0, con lo cual fuerza 16 entre 5. Pues venimos por aquí, fuerza 16 entre 5. Bueno, viene aquí, serían 7, ¿vale? No, hemos dicho, ¿cuánto? 4, vale, 4, fuerza 16, 4, bueno, sería un 7, entre 5 sería a un impacto. Vale, pues un impacto que se va a llevar, pues, esta unidad o esta otra, lo mismo da, queda lo mismo. Pues, como esta tiene el antitanque, vamos a ver. Vamos a tirar 1, 2, 3 por el que no tiene antitanque, 4, 5, 6 por el que tiene antitanque, pues un 6, pues se lleva ese la baja. Perfecto. Estamos aquí, aguantar mis chicos, aguantar.
aguantar que ahora nos va a tocar a nosotros y vamos a poder causarles bajas. Vamos a intentarlo con la artillería. En el turno anterior acordaros que tenía 2 acciones de artillería y se me fue la pelota. Utilizarlos, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Si lo hubiese podido usar, hubiese intentado impactar en estos cañones, o sea, en esos blindados. Pero bueno, venga, vamos a continuar con este turno. Ahora volvería a tocarle a esta compañía P. Vamos a este blindado de aquí. No sé si está 1, 2, 3, 4. Vale, este está fuera de rango, fuera de mando, mejor dicho, no de rango sino de mando. Ahora tiene que intentar a ver si se activa. Y debería haber por aquí otro más, ¿verdad? De la compañía P, sí, que lo tengo aquí. Perfecto, pues venga, vamos primero con este. Va a hacer chequeo de moral para ver si se puede activar. Va a intentar sacar todo lo posible. Un 4 se activa. Madre mía, qué mal se me está dando hacia mí. Bien para los americanos, mal para mí. Pues vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que hace. Vamos a tirar dadete, un 8, saca un 8, esta es alto nivel operativo. Vamos a coger por aquí esto, alto nivel operativo, es una orden de ataque, evidentemente si puede hacer un ataque, no hace falta que mire el diagrama de flujo porque sí va a poder realizar el ataque. ¿Dónde? Aquí. ¿Vale? Perfectamente va a poder realizar un ataque con fuego AP. Esto se va a quedar igualmente fuera de mando para el siguiente turno. Así que, ¿cómo hacíamos el ataque AP? Acordaros hacia una fortificación. Acordaros que hay que tirar el dadete. Da igual la fuerza que se tenga. Pues tiene que tirar 2 dadetes y a ver qué es lo que pasa. Ha sacado un 10, con lo cual falla, porque hay un cañón en esta situación. Tenía que sacar un 6 exacto, si no, nada, naranja de la China. Pues ha fallado. Vamos ahora ya con el último, que es este de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace. Tiramos el dadete de 10 y ya este contiene una baja. Un 8 también. Madre mía, que estamos con los 8. Es una orden de ataque. Va a poder realizar un ataque. Vamos a ver. 1, 2, 3. ¿Podrá realizar el ataque? Sí, puede realizar un ataque en caso de que lo necesite. Hemos dicho 8, ¿vale? Con una... Vale, perfecto. Orden de ataque, sí, efectivamente, no hace falta que veamos el diagrama. Así que va a tener... vamos a ver... Es fuerza 16, con fuerza 16 hay que quitarle 3 puntos. Así que serían 13. Vale, con fuerza 13, perfecto. Pues con fuerza 13 va a intentar disparar. ¿A dónde va a intentar disparar? Pues le da igual uno que otro. Pues mirad, vamos a tirar el dadete para ver a quién, si a la fortificación o bien a la trinchera. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ello. Pues un 2, pues va a tirar a la fortificación directamente. Tira los dadetes, ha sacado un 7. Por muy poquito, no me causa baja en el cañón. Bueno, pues ya está, ya ha realizado el ataque, ya no va a poder hacer nada más. Y ahora ahora sería mi turno, que lo que voy a hacer, voy a pegar tiros. Voy a intentar diezmar esta tropa de aquí como sea. Tengo que hacerle baja. Y voy a utilizar pues este cañón de artillería, ¿vale? Porque si no, la tenemos chungo. Lo tenemos muy chungo. Pues vamos a ello. Puedo hacer el ataque AP, que serán pues 3, 4, 7 con fuerza 7, ¿vale? Antitanque. Directamente es antitanque. No hay... antitanque, a ver. 75... 75, blindaje 1, sí, perfectamente, con blindaje 1 no habría ningún problema. No habría ningún problema, ¿no? Creo recordar... a ver... Era hasta 100 milímetros en ligero. Si este como es ligero, no habría ningún problema, ¿vale? Hasta 100 milímetros. ¡Perfecto! Pues voy a poder pegar tiros. Vamos a tirar los dadetes. Venga, antitanque, vamos a ello, ¡Un 10! ¡Qué mal! Un 10. Joder, este está, pero fatal, ¿eh? Nos vamos a 6, sacamos un 10, así que agua. Pues nada, no podemos hacer nada más. Joder, esta munición que le está entregando... Uy, perdón, que esto lo me había movido. La munición que ha sido entregada a esta unidad, pues está viniendo defectuosa desde hace ya
unos cuantos turnos, no hay forma de impactar ni nada de nada, está saliendo todo muy mal y defectuoso. Pues bueno, aquí ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos ahora a continuar con es el turno de los americanos. Vamos a quitarle ya de la segunda activación, que ya sabemos por orden de prioridad que le tocaría a ellos. Pues vamos, venga estos americanos que me van a intentar machacar. Fuerza 16, vamos a tirar el dadete a ver qué es lo que hace, si es una orden de asalto movimiento o qué es lo que hace un 5. Un 5 es una orden de asalto igualmente. Yo creo que sí, a ver, dame un momento que coja por aquí. Que lo coja por aquí, aquí está. Es una orden de asalto que evidentemente no se va a poder realizar, así que realizará el ataque como vimos en el anterior, en su anterior turno. Pues va a disparar con fuerza 16, venga, sácame ahí un 10, un 12... Vamos a ello, un 3, madre del amor hermoso, un 3, pues tenemos el mismo problema, así que va a impactar aquí sin ningún miramiento, sin problemas y sin nada. Madre mía, mis alemanes están empezando a pasarlo un poco mal, un poquito bastante mal. Jopetas. Bueno, aún así voy a enseñaroslo, ¿vale? Que ha sacado un 3 más 1 sería... Bueno, más 1 ni más 1 siquiera. 16, ha sacado un 3, un 8, ¿vale? Este nunca va a causar más de un impacto, porque tiene un divisor de 5. Vale, perfecto. Pues aquí tengo a mis alemanes aún resistiendo. Por favor, alemanes míos, por favor, me tenéis que aguantar ahí, que tengo que causarles baja. Y ahora vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si este de aquí va a tirar los dadetes. Ya no hace falta que tire porque esté fuera de mando, ya que tiene una segunda activación. Y como estaba ya activado, pues vamos a tirar el dadete de 10 directamente. Tiramos el dadete, saca un 1, orden de asalto porque no tiene ninguna baja. Pues como no va a poder realizar un asalto, será un ataque. ¿Y a quién va a atacar? Va a atacar a la fortificación donde tengo el cañón. Pues hace el ataque, un 4, nada de nada porque necesita sacar un 6, así que casca. Nada de nada, perfecto. Vamos a ponerlos ya como finalizados para que no se nos vaya la pelota. Vamos por aquí, vamos. Uy, va, que se me va. Vamos por allá. Esto de nivel operativo ya lo quito porque ya no me es necesario. Ahora vamos con esta sección de aquí. Vamos a tirar el dadete de 10 a ver qué es lo que pasa. Saca un 7 con una baja. Será una orden de ataque posiblemente. Vamos por aquí. Vamos por allá, hasta 3 es a una distancia, ¿no? 1, 2, 3, sí, perfecto. Es una orden de ataque igualmente, pues va a realizar el ataque. Vamos a hacer la misma operación. 1, 2, 3 para la fortificación, 4, 5, 6 para el otro. Pues vamos a tirar el dadete. Vamos a ver, tira el dadete, un 5, pues para las trincheras. Pues para las trincheras va a tirar el dado, a ver qué es lo que pasa. Tira los dadetes, saca un 6. Un 6 que esta vez sí que ya no va a poder conseguir hacer nada de nada. Un 6, vamos por aquí. Un 6, fuerza, hemos dicho, hay que restarle 3. Fuerza 13, que nos venimos al 12. Fuerza 6, nos vamos a... Aquí, 6, 12. Vale, y a ver, está en cresta, así que sería un más 1. Y ya no hay 6 pasos, con lo cual... pues ya está, pues sería pues no causa ninguna baja porque sería aquí se quedaría en fuerza 7, ¿vale? Con un 4, pues perfecto, no causaría ninguna baja. Mis alemanes ahí aguantando, las está viendo venir los disparos de la ametralladora que tiene aquí la M16 perfecto, vamos aguantando. Venga, alemanes míos, vosotros podéis atacarles. Ahora es mi turno, ahora es turno alemán, ahora es cuando puedo hacer daño. Pues ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Voy a intentar pegar tiros, voy a intentar diezmar a esta infantería de aquí porque ya les tocaría a ellos. Pues vamos a intentar pegar tiros con estos de aquí, ¿vale? 1, 2, perfectamente. Serían fuerza 10. Fuerza 10, vamos a pegar tiros aquí a donde está pues el sargento y debería de estar por aquí, vale, compañía J y compañía N. Vamos a ello, vamos a tirar los dadetes a ver si causan baja. Un 6, pues vamos a verlo, un 6 con fuerza 10. 6 con fuerza 10, venimos por aquí, son 5 impactos de momento, hay más de 6 pasos, son 3, 4, 5, pues no hay 6 pasos.
No hay 6 pasos. Vaya por Dios. Pues yo creía que iba a haber 6 pasos y no lo hay. Pues nada. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues es el único modificador que podría haber porque ya no hay más que se necesiten. Pues... a ver, hemos dicho que hemos sacado un 6 con fuerza 10. 6 con fuerza 10. 6 con fuerza 10. Son 4 impactos entre 3 que tiene el divisor. Pues es un impacto y quien se lo va a comer, se lo va a comer como... Tiene que estar por aquí. Vamos a ver si se lo come la unidad J o la unidad N. Para la unidad N, 1, 2, 3. Para la unidad J, 4, 5, 6. Pues se lo come la unidad J en este momento. Vamos a ello. A ver, ¿dónde tengo yo aquí los impactos? Aquí. Vale. Pues la unidad J, vamos a ver si el oficial causa baja o no causa baja. Vamos a tirar los dadetes. He sacado un 6. Nada, el oficial sigue manteniéndose en pie sin ningún problema. Vale, pues vamos a poner como finalizado estos de aquí. Y el resto de mis tropas van a quedar... bueno, puedo intentar pegar tiros. Puedo intentar pegar tiros a ver si lo consigo causar más bajas aquí, aunque sea con fuerza 6. Pues vamos a ello con este de aquí, ¿vale? Que este representa a la compañía C que tenemos aquí. Vamos a intentar pegar tiros, aunque sea con fuerza 6. Algún daño a lo mejor causo, o quién sabe. Vamos a quitar el de reacción, ya lo dejo como finalizado. Vamos a pegar tiros aquí en el mismo hexágono. ¡Ay! Vamos a ello. Venga, bajito. Un 4, sí señor, un 4 con fuerza 6. 4 con fuerza 6 son 5 impactos, 4 impactos. Bueno, pues con 4 impactos no está mal porque entre 3 es a un impacto. Qué pena. Vale, pues a un impacto. Pues un impacto que se va a comer. A ver quién se lo come. Posiblemente sea el J. 1, 2, 3 para la compañía N. 4, 5, 6 para la compañía J. Pues 4, 5, 6 la compañía J. Pues la compañía J se lo va a comer con patatitas. Bien. Ya estoy diezmando yo aquí estas tropas. Qué bien me va a venir. Porque así no me van a causar daños. Vamos a ello. Vamos a ver si ahora el oficial, por algún caso, pues causa baja. Nada. Ha sacado un 7. No causa baja. Vale, pues ya he acabado mi turno. Pues ya sería turno del enemigo. Vamos con los aliados. Ahora, ¿quién le tocaría? Pues el más cercano sería la unidad J, la unidad L. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. J, L y yo creo que ya, ¿no? J, L, N y M. A ver, J, L, N, M. Perfecto. Pues vamos a ver cómo hacemos esto. Ya es nivel operativo medio. Vamos a ponerlo por aquí para que no se me olvide a quién le toque. Pues nivel operativo medio, a ver, tenemos 1, 2, 3 y 4. Vale, pues 1, 2 para la compañía J, 3, 4 para la compañía N, 1, 2, 3 y 4. Vaya, pues ahora sí que lo tengo complicado. Voy a tener que coger otro dadete. Dadme un momento. Vale, he cogido un dadete de 8 caras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser uno, vamos a ver. 1, 2 para J, 2, 3, o sea, 3, 4 para N, 5, 6 para M, 7, 8 para L. Vamos a ello, tiramos el dadete, un 5, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. La compañía M es quien se va ahora mismo a activar, así que vamos a coger este nivel operativo medio. Vamos a ver cuántas bajas tiene ahora mismo esta compañía M. Tiene pues bastantes bajas, bastante complicado lo va a tener. Tiene más por aquí. Vale, esta de reacción se lo dejo de momento aquí igualmente. Vale, pues vamos a ver qué más tiene por aquí. Compañía A, vale, nada de nada. Compañía M, que está por aquí, que esta sí está entera. Vale, perfecto, pues vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí con esta compañía M. Vamos a tirar la DT de 10 porque se activa ese oficial. Recordaros que ya no pueden disparar con artillería fuera de tablero porque ya se les acabó el turno, porque era el máximo el turno 6 y ya lo hemos pasado más que de sobra.
pues tiramos un 8 con bajas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nivel operativo medio. Venimos por aquí. Compañías con moral reducida en 1 a 3 o secciones con una baja. Y hemos sacado un 8. Pues es una orden de ataque porque está a 3 de distancia. Así que no habría ningún problema. Pues una orden de ataque que va a poder realizarlo sin ningún problema a la MG o a la fortificación. No hace falta mirar la tabla de flujo, el diagrama de flujo. Pues 1, 2, 3 para el búnker, 4, 5, 6 para la fortificación. Pues 4 hacia la fortificación. Van ahora a tirar los dadetes a ver lo que pasa. Un 7 por el pelo de un calvo. Madre amor hermoso, de momento mis tanques, mis cañones se están portando bastante bien y la fortificación está parando todos los disparos. Perfecto. Estos ya han terminado su activación. Pues una vez que ha terminado su activación, vamos a ver qué es lo que pasa con esta sección de aquí, de esa compañía M. Tiramos el dadete, saca un 8. Pues la misma situación, un 8. Pero esta vez sin baja, así que es una orden de ataque. No, vamos a ver a quién va a poder atacar. Pues va a poder realizar el ataque. Sí, puede realizar el ataque hacia esta MG sin ningún problema. Pues va a no va a poder realizar el ataque porque sí puede. Iba a decir que no podía porque estos de aquí estaban aquí impidiéndole la línea de visión, pero no le impide la línea de visión porque están todos en el mismo hexágono. Así que va a tirar los dadetes a ver qué es lo que pasa. Ha sacado un 6. Un 6 aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un cañón. No, es un MG. Vale, un MG y creo que tiene un -2 porque está disparando un MG. Un -1. ¿Vale? Un -1, pues nada. Un -1. 6 -1. Pues un 5, así que nada de nada, no ha podido causarle baja, menos mal, pero por un pelo de un calvo, pero por nada, se están aproximando, se están arrimando, al final lo van a conseguir, ya sabéis lo que ocurre, quien la persigue la consigue, y en este caso, pues de momento no lo han conseguido, pero están en ello y tiene toda la pinta que tarde o temprano van a hacernos daño, van a hacernos mucho daño. Pues vuelve a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? ¿Qué es lo que voy a realizar yo ahora? Pues puedo pegar tiros, evidentemente. Vamos a intentar causar bajas. Vamos por este lado de aquí. Vamos a intentar hacer vamos a mellar aquí como sea esto, Vamos a intentar mellar aquí, pues mirad, a esta unidad, ¿vale? Vamos a pegar tiros aquí como sea. 1, 2, pues venga, sí, son 2 de distancia. Pues vamos a ir con fuerza 12. Con fuerza 12, ¿dónde está? Pues es que sí, le puedo causar daños. Perfecto, ¿dónde está el mortero? Pues vamos a tirar dadetes. Vamos allá. Venga, sí, por favor. Un 10. Madre mía, pero qué mal se me está dando. Un 10 con fuerza 12. De momento son 2 impactos y ya está. O sea, no puedo hacer nada más porque no hay 6. Hay 5, son 3 y 2, 5. Jobar, que no puedo hacer nada más. Vale, pues ya está. No puedo realizar nada más. Mi turno ha terminado con... mi turno, más bien mi activación ahora mismo ha terminado, con lo cual, qué mala suerte. Otro turno con muy mala suerte, Bueno, pues venga, continuamos. Seguimos ahora con los americanos. Los americanos ahora se tienen que intentar activar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La compañía J, la compañía N y la compañía... ¿Qué compañía era esta? La compañía L. Pues 1, 2, 3 para la compañía J. 4, 5, 6 para la compañía M. Espera un momento. No. Me falta una compañía, yo creo, por activar, Me falta por aquí algo. Yo creo que me falta algo. La J, ¿vale? La tenemos por aquí. La N, ¿vale? Que la tenemos por aquí. Y yo juraría que faltaba por aquí alguno más, ¿no? Pues no me falta ninguno más. Vale, pues venga, vamos a ello. Pues, a ver, son 1, 2 para la compañía J, 3, 4 para la compañía N, 5, 6 para la compañía L. Pues vamos a tirar el dadete. Venga, vamos a ver quién se activa. Pues son 4. Pues un 4 se va a activar la compañía. Vamos a... que se me va. Joder. A ver.
Ahora. Venga, la compañía N que se va a activar, que esta compañía está muy tocada, está muy mal, pero sigue resistiendo, se sigue resistiendo. Pues vamos a tirar el ADT de 10, es nivel operativo medio. Vamos a ver qué es lo que pasa con este nivel operativo medio. Tiramos el ADT, un 1, vamos a ver por aquí, empezamos siempre a acordaros por el oficial. Ha sacado un 1, así que nivel operativo medio. ¿Tienen alguna baja? Sí, ha sacado un 1, es una orden de asalto que evidentemente no va a poder realizar, pero sí va a poder realizar un ataque perfectamente. Sí, puede realizar un ataque a la MG sin ningún problema. Pues va a tirar los ADTs, ¿vale? No hace falta que miremos el diagrama de flujo, porque aunque no pueda atacar aquí a estas secciones que están a la trinchera, pueden disparar aquí, porque no hace falta mirar. He puesto el nivel operativo alto, perdonad. Nivel operativo medio. No hace falta mirar el factor de fuerza ni nada por el estilo, así que tiramos los ADTs a ver qué es lo que pasa. Ha sacado un 6 menos 1, pues sería un 5, con lo cual nada de nada, no van a poder hacer nada. Menos mal. Pues cogemos y ya lo dejamos como finalizado. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con estas secciones de aquí. Tiramos el ADT de 10. De ADT de 10 ha sacado un 10. Vamos a ver, esto a lo mejor nos beneficia. Secciones con más de una baja, que nos vendríamos aquí. Compañías con moral o con 2 bajas. Aquí es una orden de retirada. ¡Perfecto! Pues orden de retirada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos van a causar baja. Estas dos causan baja porque se retiran los dos. Así que se van al garete, ya que están apiladas en el mismo sitio, por eso se activan. Pues se van los dos a paseo. Esto no, como es una orden de retirada, no se cuenta de momento para causar una tirada de moral, porque no ha sido baja por disparos, ¿vale? Entonces es retirada, así que se queda así. Ya veremos en la próxima activación de esta compañía N qué es lo que pasa. Venga, pues vamos a ello. Ya ha terminado la compañía N, ahora volvería a ser mi turno. Ahora sí que las puedo tener todas conmigo, y ahora puedo intentar diezmar a estas tropas de aquí. Vamos a ver que tengo la compañía N, compañía M y compañía J. Puedo intentar diezmar a la compañía J. Yo creo que va a ser mejor porque sé que se va a activar ahora. Pues vamos con la MG, 1, 2. Vamos a ver, lo que pasa es que lo tengo complicado. Con 4 de fuerza. Con 4 de fuerza lo tengo súper complicado. Muy complicado. Bueno, venga, vamos a intentarlo igualmente. Vamos a por la compañía J. Vamos a dispararles a ver qué es lo que pasa. A ver si puedo causarles baja. Vamos allá. Muy bajito. ¡Oh! Un 11. Ni lo miro. Joder, se me está dando fatal. Se me está dando muy mal. Pues esta MG que no ha hecho absolutamente nada. Pues naranja de la China, lo ponemos como finalizado. Y 11, 10, 9, nada. No, es que daría igual. Vale, perfecto, pues volvería a ser ahora mismo el turno de los americanos. Ahora vamos a tirar la DT 1, 2, 3 para la compañía J, 4, 5, 6 para la compañía L. Pues vamos a ello, 4, 5, 6, vamos a ver, 4, 5, 6, se va a activar la compañía L, que le vemos aquí que está al noreste, perdón, al este, joder, que se me va la pelota, perdonad. Pues aquí entrando en el sureste esta compañía L, vamos a ver qué es lo que hace. A ver, 1, 2, vale, perfecto. Y este estaba fuera de mando, ¿no? Sí, este estaba fuera de mando, perfecto. Vale, pues vamos a ver qué es lo que hace el oficial. Este ya es nivel operativo bajo. Perfecto, perfectísimo. Vamos a ello, tiramos el dadete. Vamos a ver qué es lo que hace ese oficial. Sacado un 6 con nivel operativo bajo. Un 6, venimos por aquí. Es una orden de hasta 3 hexágonos, 1, 2, 3, vale, perfecto. 6 es una orden de ataque porque no tiene ninguna baja, así que va a poder disparar sin ningún problema. Pues va a disparar a la fortificación, ¿vale? Sin ningún miramiento, va a disparar ahí, va a tirar los dadetes. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ha sacado un 9, perfecto. Mi cañón ahora mismo sigue aguantando todo lo que le echen y más. Vamos a ponerlo ya como finalizado esta parte de aquí. Ahora vamos a ver qué es lo que hace esa sección L de ahí, que tiene una baja. ¿Dónde está mi DDT de 10? Que lo he perdido. ¿Será posible que he perdido el DDT de 10? Ah, no, lo dejé por aquí. Venga, vamos a ver, ha sacado un 1.
uno con una baja. Bien, venimos por aquí, es una orden de asalto que no va a poder realizar, así que eso se convertirá en una orden de ataque, porque es lo único que va a poder realizar, una orden de ataque, porque moverse, no hay ninguna zona donde se pueda mover y que sea segura. Pues va a disparar, evidentemente 1-2, el más cercano va a ser la MG, así que va a coger los dadetes, va a disparar, saca un 11, vamos, es que no ha quitado ni siquiera ni un poquito la pintura del búnker de la MG, así que esto nos viene fenomenal. Vamos a ver ahora si se activa esta sección L de aquí, a ver qué moral tiene moral 9, pues sería un 8 porque tiene una baja esta sección. Vamos a ver qué es lo que sucede, si se activa o no se activa. Pues saca un 12, esta sección no se activa y queda ahí sin hacer absolutamente nada. Pues vamos a poner ya como finalizado este de aquí y este otro de aquí. Muy bien, pues volvería a tocarme a mí. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer yo ahora. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Madre mía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque lo mire como lo mire, lo tengo complicado. 1, 2. Claro, es que el problema es que estas compañías solamente alcanzan a 2 de distancia, ¿vale? A 2 de distancia. Y es un problema. Y es un problema bastante serio. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar? Pues mirad, lo que voy a hacer, voy a coger y voy a hacer un ataque de artillería con este cañoncito, ¿vale? Directamente. A ver, ¿qué va a entrar aquí? Vale, un MG, que me da igual. Pues voy a intentar hacer el ataque de artillería, a ver hasta dónde llega. Ataque de artillería hasta 5 de distancia. Vale, pues puedo intentar diezmar esta tropa de aquí y puedo intentar desmoralizarla, o bien aquí e intentar causarle baja a estos. Así de claro. Así de claro. Uf, no sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. No sé qué hacer. A 5 de distancia. O bien disparar aquí directamente. Porque aquí está en acción arriesgada, tendría un -2. Aunque está en hexágono de playa, ¿vale? Sería un +2. Aquí no tendría ese +2. A ver, ¿cómo me planteo yo esto? Es que quiero intentar diezmar esto de aquí, como sea. Pero como sea. 1, 2, por cierto, este está fuera de mando, ¿eh? Ese está fuera de mando, ya sé de dónde salió este de fuera de mando. Este vendría aquí también. Vale, pues a ver cómo me lo puedo yo montar esto. O bien puedo disparar con este directamente. A ver, ¿qué artillería? Fuerza 6 de artillería. Tampoco es mucho. Fuerza 6 de artillería, vale, pero aunque no tenga suficiente fuerza de artillería, sí puedo diezmar. A ver, ¿dónde estamos? Aquí y aquí, ¿vale? Puedo disparar aquí con fuerza 16, o sea, con fuerza 14, que es antitanque. Con fuerza 14 puedo intentar diezmar estos. Bueno, y ya me encargaría más adelante de esto. Vale, pues lo voy a hacer así, venga. Con este cañón, venga, voy a utilizar el antitanque para intentar intentar penetrar aquí, ¿vale? Así que va a ser fuego de penetración y voy a tirar los dadetes, que es fuerza 16, hemos dicho. Pues venga, vamos a ello. Fuerza 16, hemos sacado un 5, pues evidentemente yo creo que le vamos a causar por lo menos 2 impactos. Vamos a ello, vamos a ver aquí la penetración. 2 impactos, vamos a ver aquí. Primero, vamos a ver, fuerza 14 y hemos sacado un 5. Fuerza 14 y hemos sacado un 5. 14 y hemos sacado un 5, pues son 6 impactos. Y hay que dividirlo entre 2 porque el terreno, pues eso, entre 2, ¿vale? Pues fuerza 14, hemos sacado un 5. Pues entre 2 son 2 impactos. 2 impactos, ¿vale? No hay que ver nada más porque está en movimiento, puente, vehículos, nada de nada, ¿vale? Son 2 impactos. Qué pena, 2 impactos nada más. Yo no quería cargar, tío. 2 impactos. ¿Y va a poder realizar ese impacto? Pues vamos a verlo aquí. Vamos a ver el factor de penetración. Sí, aquí. Factor de penetración. Hemos dicho que este es un
un pack 40, ¿no? Sí, pack 40 de 75. Pack 40 de 75 es C. Pues vamos a ver, está a una segunda distancia, así que hasta un blindaje de 12 sin ningún problema. Así que esto se causa mucha baja. Pues un impacto y 2 impactos. Muy bien. Pena que no los haya destrozado. Una pena, una lástima. Porque mi intención era haberlo destruido en un solo disparo. Pero no ha podido ser. No. Fuerza 14. Hemos dicho qué fuerza tenía esto, fuerza 14. Y hemos sacado un 5. Esperad un momento, que la he piciado yo, Fuerza 14 y hemos sacado un 5. Vale, yo es que me he ido a 6. Vale, sería aquí. Pues serían 6 entre 2 a 3. Entonces sí, ahora sí que sí. Y ya he visto el factor de penetración, pues este vehículo causa baja. No habría ya no habría vehículo ahí dando por saco. Perfecto, ahora ya me salen las cuentas. Perdonadme que estaba dudando ahí porque ya no sabe, ya se me pasa ya hasta de dividir y de sumar. Bien, esto de nivel operativo bajo fuera. Bien, perfecto. Pues ahora la compañía P va a tener que chequear moral y ellos tienen ahora mismo, pues tienen una baja aquí, más 3 de allí serían 4 menos 3 que era la compañía original es 1 que hay que restarle aquí al 7, ¿vale? Serían 6 de moral más 1 de liderazgo, pues serían 7. Pues venga, con 8 más se rompe. Vamos, a 8 más y se rompen. Han sacado un 4. Madre mía, estos cómo aguantan estos americanos. Mis alemanes están dándolo todo, pero los americanos se resisten a echarse atrás y se resisten de momento a ser destruidos. Es lógico y evidente que intenten hacer todo lo posible por aguantar, pero madre mía, qué duros son. Esta gente está muy curtida. Vamos a poner ya como finalizado mi cañoncito. Perfecto, pues vamos a ver a quién le toca ahora. Ahora sería a la compañía J la que le toca porque es el más cercano. Así que vamos a tirar la DT de 10 para ver nivel operativo bajo. Vamos a coger este de aquí. Estos tienen aquí, bueno, con dos bajas. Vamos a ver si sacamos aquí un número muy alto. Ha sacado un 9. ¡Qué bien! Vamos a ver, fijo que es una orden de retirada. En este caso, vamos a ver por aquí que tiene 2 bajas, hasta 3 hexágonos de distancia, 1, 2, vale, más que de sobra. Es una orden de retirada, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a causar va a causar baja y ya está, ¿vale? O sea, la compañía esta se va al garete y el oficial se va a ir al garete también, ¿vale? Porque se tiene que retirar y no puede irse más a ningún lado y solo tiene un puntito de vida. Sí, se tendría que retirar y no puede, así que causa baja y se va al garete. Aquí sigue sin necesidad de pasar chequeo de moral. Bueno, sí, porque está en retirada. Debería. Pero como no... A ver, solo se hace chequeo de moral de compañía si bien muere el oficial. Y ya está, o sea, solo si muere el oficial. En este caso no se ha muerto, sino que se ha pirado. O sea que estas compañías de aquí se podrán activar ahora, pero van a estar fuera de mando en el próximo turno, con lo cual entrará un reemplazo, pero no necesitan de momento chequear moral por porque se ha retirado el oficial, ¿vale? Entonces, venga, pues tiramos el dadete. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a tirar los dados para ver el dadete de 10 para ver qué es lo que hace esa sección J. Saca un 8, nivel operativo bajo. Vamos a ver un 8, nivel operativo bajo. Venimos aquí hasta 3 hexágonos, patatín patatán. Está aquí, es una orden de ataque. ¿Vale? ¿A quién va a realizar el ataque? Pues ahora mismo el más cercano. Aquí no puede porque no tiene línea de visión, pero aquí sí tiene línea de visión, pero está a mucha distancia, con lo cual no puede realizar ningún disparo a ningún sitio. Muy bien, perfecto, pues ya finalizado porque no va a poder realizar el disparo. Como no va a poder realizar el disparo, eso no significa que no se pueda mover. Así que vamos a coger por aquí, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Está en terreno defensivo, le decimos que sí, tiene línea de visión despejada con otra sección, le decimos que sí, tiene la actitud defensiva.
resistencia mayor que 0, sí, pues se pone en marcador de reacción. No, resistencia no, está en ofensivo, así que le decimos que no. Así que viene aquí, hay terreno ofensivo disponible, le decimos que no. Ahí tiene la I actitud defensiva, le decimos que tampoco. Puede atacar, le decimos que no. Hay otro hexágono alcanzable con movimiento seguro, pues movimiento, otro hexágono alcanzable con movimiento seguro. Pues sí, podría intentar venirse aquí, por ejemplo, ¿vale? Aquí o aquí, lo mismo da. Intentar venir para acá para intentar entrar en la vaguada esta. Entonces sí lo habría. Sí, lo habría. Sí, pues mover hacia ese hexágono, pues entonces se movería aquí, que serían 3 puntos de movimiento, 4, 5, ¿vale? Se movería ahí sin ningún problema. Entonces esa compañía J ya quedaría aquí y quedaría finalizada. Pues muy bien, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con esta compañía J. Vamos a tirar los dadetes. Esto tenía una moral de 8. Vamos a ver si se activa. Tiramos los dadetes, ha sacado un 5. Esta unidad se activa. Tiramos el dadete de 10. A ver qué es lo que pasa. Saca un 1. Un 1 con varias bajas. Es una orden de ataque. Que a quien va a intentar atacar, pues evidentemente puede atacar aquí o aquí. Entonces vamos a ver. Vamos a tirar el dadete para la fortificación. A ver, que cojo por aquí. Para la MG 1, 2, 3, fortificación 4, 5, 6. Vamos a ello, a un 6. Va a disparar hacia la fortificación. Pues tira los dadetes. Ha sacado un 2. Nada, falla. Agua. Es la mejor tirada que pueda haber, pero en este caso no. Pues esto ya se queda también como fuera de mando. Y el otro de momento quedará fuera de mando hasta que entre el reemplazo. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí, ¿no? Aquí. Vale, este quedará fuera de mando hasta que entre el reemplazo. Perfecto, vale, ahora es mi turno. Vamos a poner este aquí, vale, que este ya estaba por aquí. Este estaba aquí, ¿no? Sí, este estaba aquí. Vale, perfecto. Esta compañía que está completamente rota. Anda, la compañía A está rota. Pues no sabía que estaba rota. Entonces, a ver, compañía A, D, vale, o sea que este estaba aquí. Yo no sé dónde estaba esto. Ya no sé dónde estaba este. Vale, estaba aquí, yo creo que estaba aquí. Vale, bueno, de todas formas este no se va a poder activar, ¿vale? Porque tiene la compañía que está completamente rota y en las órdenes de prioridades este no permite de momento que haga nada. Bueno, pues venga, me toca a mí. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar pegar tiros ahora con artillería. Puedo intentar pegar tiros con artillería de aquí. Lo que pasa es que fuerza 3 lo voy a tener complicado, lo voy a tener muy chungo. Pero sí puedo intentar con fuerza 12 disparar aquí. A esta compañía A. Perfectamente. Pues vamos a ello. Voy a pegar tiros. Vamos a esto. Voy a utilizar el cañón para fuego AP hacia estas secciones de aquí de la compañía A de blindados. Vamos a ello, que ya les tengo aquí con unas bajas muy importantes. Fuerza 12. Vamos. Ha sacado un 7. Fenomenal. Un 7 con fuerza 12. 7, fuerza 12, 7. Vale, son 4 impactos. Vamos a ver que tenemos aquí 6 pasos de vehículos nada. Más de 6 pasos de vehículos nada. Objetivo en movimiento tampoco. Objetivo en puente tampoco. Vehículos blindados en cresta tampoco. Vale, pues ya lo tenemos. Hemos sacado un 12. Fuerza 7. Son 4 impactos. Entre 2 a 2 impactos. Pues está muy claro. Vamos a ver si esto de verdad va a causar tantas bajas. Porque tiene 7 de blindaje. Vamos a ver la penetración que tiene. Este es un Pack 38. Pack 38 a 3 de distancia. Pack 38 lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Pack 38. Un H. Aquí tenemos hasta ¿cuánto? 3, no, pues 1, 2 y 3 perfectamente van a impactar. Sí, impacta sin ningún problema.
Pues, ¿dónde tenemos? H hemos dicho, no, H. Venimos por aquí, Pack 38 está a 3 de distancia, así que puede hacer un ataque perfectamente hasta un blindaje de 8, así que va a causar bajas. Y va a causar bastantes bajas, va a causar 2 impactos, así que serán 1, ¿vale? Le damos la vuelta y 1... este que se va a ir al garete. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora tenemos que ver si causa baja también este de aquí, ¿vale? Como ha sido dos impactos y son diferentes blindados, pues sí, va a causar baja también perfectamente, ¿no? No, miento. Causaría baja uno de los blindados estos y el otro se lo come el otro. Se lo comería el otro. Perfectamente. Yo creo que esto iba así. Iba así, ¿no? Sí, yo creo que esto iba así. Entonces esto causaría baja y este de aquí causaría baja también. Vale. Y ahora sí que ya me salen las cuentas. Vale. Tendría que tirar un dadete para ver. Una de las bajas está claro que se la lleva esta. Uno de los blindados. Y ahora tengo que tirar el dadete. Efectivamente, tengo que tirar el dadete para ver quién se lleva el impacto. Si es la unidad P o la unidad A. Creo que era así, si mal no recuerdo. Pues venga, vamos a tirar el dadete. 1, 2, 3 para la unidad A, 4, 5, 6 para la unidad P. Vale, 1, 1. Pues entonces está claro que la unidad A se va al garete. Con lo cual, que esto va a causar que se chequee moral. Vale, vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar este del impacto. Vale. Entonces la unidad A de blindados, que no tengo ni idea de dónde está ahora mismo. Aquí, lo tengo aquí, vale. Pues la unidad A de blindados va a tener que chequear moral porque ya está bastante tocada, muy tocada. Yo no sé qué pinta esto aquí fuera de mando, si está ahí el oficial. Vale, pues como está ya muy tocada, tiramos moral. ¿Y cuánta moral de compañía va a haber? Pues va a haber un 8. Vamos a tirar por un 7, perdonad. A ver, son 3. Y hay 4 bajas, pues son -1. -1, hay que restarle al 7, pues son 8. El liderazgo en este caso no entra, ya que este está fuera. No, está dentro, vale. Pues entonces con 8 o más se rompe. Vamos a ello. Pues venga, con 8 más si se rompe, pues ha sacado un 11. 8. Vale, pues no habría ningún problema, se rompe simplemente, no le va a pasar nada, no se van a retirar ni nada por el estilo, con lo cual este va a quedar aquí routed. Vale, vamos a coger otro que esté rotito para decir que esta unidad A pues ya no va a poder recuperarse ni va a poder hacer nada de momento. Pues ahora ya sería, pues este cañón mío ha hecho bastante daño, bastante daño. Pues vamos a tirar por aquí. Yo creo que era así como había que hacerlo, ¿vale? Bueno, si veis que he fallado aquí en esto y había que repartir el daño entre las diferentes secciones, ¿vale? Pues me lo dejáis ahí en los comentarios y ya está, y no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues venga, continuamos. Vamos ahora ya sí que sí con las unidades americanas, que a ver a quién le tocaría, sería la unidad ahora mismo. La unidad D, yo creo que va a ser la que se va a activar, ¿no? Porque tengo aquí unidad E, vale, unidad E, que está por aquí, más unidad E, y donde unidad M, ¿vale? Donde tengo la unidad A, que está tal, finalizada, que no sé qué pinta aquí, unidad D, pero me falta la unidad E, que no sé dónde tengo yo la unidad E. ¿Dónde está el oficial de la unidad E? A ver, ¿dónde tenemos a la unidad E? Este no está por aquí y este está por aquí, unidad A. Vale, dame un momento que tengo que buscar a ver dónde está el oficial de la unidad E. Vale, la unidad E pues causó baja, ¿vale? La tenemos por aquí, que ya tenemos a la compañía, pues eso, pues lo tenemos por aquí, así que va a entrar un reemplazo. Entrará un reemplazo que puede ser, pues este mismo, por ejemplo, el capitán Vasca. El capitán Vasca que va a entrar, a ver, ¿dónde tenemos la unidad C? Yo creo que es la más cercana ahora mismo, ¿verdad? Sí, unidad, bueno, tenemos la unidad C aquí.
Y sí, es la más cercana, porque este de aquí ya no aporta nada. Perfecto. Pues unidad E. Vamos a ponerle por aquí mismamente mismo y vamos a ver si con esto pues consigue activar a estas unidades. Aunque bueno, están activados porque veo. Y tú dirás, ¿qué ves? Pues veo que pasaron el chequeo de moral, con lo cual esta unidad E se puede activar perfectamente, aunque ha entrado de reemplazo. Así que vamos a tirar el ADT, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que me dice. Vamos allá, nivel operativo bajo. Tiramos la ADT, saca un 1, un 1 significa esta de aquí no tiene baja ninguna, así que va a poder realizar un ataque, ¿vale? Porque eso ya sí que lo sé yo, que va a ser por aquí una orden de asalto, pero asalto no puede realizar, así que será una orden de ataque, ¿vale? Que la orden de ataque se realizará al más cercano, que será aquí, sin ningún problema, ¿vale? A este cañoncito. Pues venga, vamos a ello. Pues este oficial que ha dicho vamos a pegar tiros, vamos a intentar diezmar a este cañón que tienen aquí los alemanes, porque nos están causando muchas bajas. Pues van a intentar disparar, vamos a sacar los dadetes, sacan los rifles, sacan la MG, mejor dicho, y disparan ahí. Saca un 6, ahora sí que lo consiguen. Ya decía yo que mucho estaban tardando, pues ahora ya que lo consiguen, causan aquí una baja. Esto a mí me afecta muchísimo. Me afecta mogollón. Jobar, me han causado una baja por fin. Por fin me han causado una baja. Esto es un problema muy serio para mí. Muy serio para mí, digo por fin, pero vamos, que muy mal me refiero, ¿vale? Pues esto lo pongo aquí como finalizado. Este ya le pongo como finalizado. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con esta MG de aquí, que no va a poder disparar. Pues vamos a tirar el ADT. Vamos a ver, tirar el ADT y saca un 6, orden operativo bajo. No tiene línea de visión ni tiene nada. Venimos aquí, es una orden de ataque igualmente, pero no va a poder realizar el ataque porque no tiene línea de visión. Está aquí, está en este hexágono de aquí, con lo cual no tiene línea de visión. Pues como no puede hacerlo, ¿qué es lo que va a hacer? Hemos dicho una orden de ataque, ¿verdad? Sí, una orden de ataque. Pues entonces venimos por aquí. Vamos a nuestro diagrama de flujo para que nos ayude un poquito a ver qué es lo que va a pasar ahora. Venimos por aquí, una orden de ataque, selecciona un objetivo de ataque. Bueno, pues el objetivo de ataque está claro que el más cercano sería la trinchera 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo mismo me da igual cualquiera de los dos porque no va a poder realizarlo. Está en terreno defensivo, le decimos que no está en terreno defensivo, ¿vale? Pero hay un objetivo para hacer un asalto seguro. Está en terreno defensivo, le decimos que no. A ver, hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover, le decimos que no. Está en terreno defensivo, le decimos que sí. Tiene línea de visión despejada con otras secciones con otras secciones que no pueden ser atacadas, le decimos que no hay línea de visión con nada, absolutamente con nada. Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada, le decimos que sí. El movimiento seguro, le decimos que sí. Pues entonces se va a mover hacia el siguiente hexágono, que va a ser aquí, ¿vale? Va a ser aquí. Pues ya está. Pues aquí, bueno, aquí hay una aglomeración importante, ¿eh? En ese hexágono. Muy bien. Pues entonces estos quedan fuera de mando porque entró el oficial. Aunque yo creo que tenían que tirar por cheque de moral. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a darle un poquito de ventaja. Por si he hecho alguna cosita mal, pues le doy un poquito de ventaja y así voy equilibrando un poquito el tema. Muy bien, pues vamos a ponerle ya como finalizado porque ya no puede realizar nada más. Ahora volvería a ser mi turno, que es lo que voy a realizar ahora mismo. Puedo 1 y 2. Joder, si es que si estuvieran aquí podría pegar tiros. Podría pegar tiros sin ningún problema. Vamos a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo intentar moverme con estas compañías de aquí. 1, 2, 4, 6. Y meterme en las trincheras, por ejemplo. No, pero es que ya no me interesa. Ya no me interesa. Vamos a ver, dame un momento que me pienso a ver qué es lo que puedo hacer. Me voy a arriesgar, voy a disparar a esta compañía J, a ver si la termino ya de aniquilar del todo. Vamos a tirar los dadetes, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos ahí con fuerza 4, a ver, un 2, ahora sí que sí, por fin.
Por fin he tenido suerte. Ya era hora que los dados me dijeran: venga, ánimo, vamos alemanes, venga, tenéis que intentar machacarlos. Y aquí está. Fuerza 4 con un 2, pues son 5 impactos. 5 impactos, ya no hace falta que mire más, así que la compañía J yo creo que ha quedado, vamos, muy hecha polvo. Ahora van a tener que hacer chequeo de moral, porque ya tienen muchas bajas. Ahora sí que sí, tienen 3 y 3, 6. ¿Y dónde está el otro? El otro estaba aquí. Vale, pues 6. Pues perfecto. 6. Menos 3. Pues a 3. 3 menos 8. A 5. Pues 5. Con un 6 o más se va al garete. Pues ha sacado un 6. Pues perfectamente, ¿no? Son, a ver, son a 5, 6, sí, perfectamente. Está rotita del todo. Vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que queda routed y va a tener que huir. Evidentemente, como no puede huir, pues eso, queda, pues se le causa una baja. Pues eso me va a pasar aquí. Entonces, si está routed porque no ha pasado el chequeo de moral, pues entonces esta compañía queda, que ya no me acordaba de esto, perdonad. Esta compañía pues a tomar por culo. A tomar por culé. Pues causa baja. No sé si darle la baja a este. A ver, dame un momento. A este. O había por aquí otro de la compañía. Ah, sí. No, la baja se lo va a causar. Vamos a ver. Esta quedaría rota, ¿vale? Con lo cual, esta causa baja. ¿Vale? Esta causa baja y esta de aquí causa baja también. Quedaría con un impacto menos. Porque tiene que salir corriendo. Porque tiene que huir, ¿vale? Esto se me había pasado. Así que perdonadme, pero ya está solventado. Muy bien, pues aquí ya queda esto ya solventado, ya queda todo bien, ya queda todo perfecto. Este causaría también una baja, este se quedaría routed y encima estaría también fuera de mando. Madre mía, vaya, se está empezando a organizar aquí una buena pila de tokens. Vamos a ello, pues esto ya empieza a estar bastante mejor, bastante despejado. Vamos a poner aquí ya como finalizada la MG. Ahora ya sería turno de la compañía D. Ya sería la compañía D, ¿no? Porque ya la compañía A poca chicha va a poder hacer de momento. Vale, pues sería compañía D y compañía D. Porque la compañía A después se activará. Será de las últimas en activarse. Muy bien, pues compañía D va a tirar los dadetes, nivel operativo bajo, va a tirar los dados a ver qué es lo que va a pasar. Un 2. Vamos a ver por aquí, un 2, ¿a cuánta distancia estoy? 1, 2 y 3, vale, está a 3 de distancia. 3 de distancia, ha sacado un 2, es una orden de asalto que evidentemente no va a poder realizar, así que será una orden de ataque que tampoco podrá realizar, así que será de movimiento posiblemente. Vamos a ello, una orden de asalto, vamos aquí, se puede alcanzar, le decimos que no se puede alcanzar en esta activación, puede atacar tampoco, puede ser atacado con mínimo factor de fuego. Por poder puede atacar, sí, puede ser atacado, no habría ningún problema. Este terreno defensivo le decimos que no. ¿Hay terreno defensivo con mayor divisor disponible más cercano? Sí lo hay, pues entonces nos dice movernos hacia, le decimos, a ver, ¿hay terreno con mayor divisor? Le decimos que sí, entonces nos dice movernos hacia ese hexágono sin ningún problema, pues se va a mover aquí, van a estar todos juntitos, todos apañados, ya está en una zona con un, esto es una pena, pero bueno, con un divisor de 3. Así que esto ya quedaría finalizado. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con este, pues con este de aquí. A ver si se activa o no se activa este mortero. Tiene un, vale, pues tiene una moral de 7, pues con un 8 o más, pues le dan por saco. Vamos a ello, pues no se va a activar, ha sacado un 8, que bien nos va a venir, porque así voy a poder intentar causarle bajas para el próximo turno. Esto viene fenomenal, pues esto de jugar, pues que tengo aquí un mogollón de cositas, pues vamos a ponerlos por aquí, vamos a ir quitando tokens que ya no nos va haciendo falta. Pues vamos a ver, ahora tocaría este de aquí que está fuera de mando también, no lo tenía que haber quitado. Este de aquí está fuera de mando, vamos a tirar el dadete, los dadetes para ver si se activa o no se activa. Tiramos los dadetes de 10, saca un 4, esta MG si se activa, vamos a tirar el dadete de 10 a ver qué es lo que sucede, saca un 3, 1, 2 y 3, vale, sería una orden de, vamos a ver, lo tengo por aquí,
Lo tenemos por aquí, sería una orden de... ha sacado un 3, hemos dicho, ¿no? Una orden de asalto que no se va a poder realizar, así que según la tabla de flujo no va a pasar lo mismo que nos pasó con este, se va a tener que mover. Ah, no, que este tenía un 1. A ver. Nos tendríamos que venir aquí y ya os hemos dicho que ha sacado un 3. Ah, vale, pues sí, sería una orden de ataque igualmente. Vale, pues vendría aquí junto con este, se movería sin ningún problema. Así que quedaría aquí y los dos seguirían estando fuera de mando. Quitamos esto y quitamos el alto, la acción arriesgada y volvería a ser mi turno ahora mismo. Podría pegar tiros 1, 2 y 3. Con la mitad de fuego podría intentar pegar tiros aquí, intentar diezmar estas tropas, o bien intentar cargarme la unidad L y que intente chequear moral. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aún estoy a tiempo para hacer muchas cosas. Pues con este de aquí voy a intentar diezmar las tropas de aquí. Vamos a ver que tenemos fuerza 12 entre 2 a 6. Pues voy a empezar... es que aquí... A ver... Espérate, que a lo mejor aquí no puede moverse, que yo voy muy pronto. Son 3, no se va a poder mover. Vale, pues entonces se moverá 2 y 2 y se queda aquí, ¿vale? Se queda aquí porque aquí ya hay 6 pasos, por lo menos. A ver. 2, 3 y 2, 5. 5 y 3, 8, ¿vale? 8, 9, 10, o sea, no podría moverse, así que lo tendría que dejar aquí. Muy bien, se queda aquí, ¿vale? Porque aquí sería movimiento de 2 y aquí ya no podría pasar. Vale, perfecto, se movería aquí porque no habría ninguna otra posibilidad de movimiento. Entonces el movimiento sería seguro, vamos a decirle que no. Vamos a ver qué es lo que nos dice la tabla de flujo. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. ¿Hay terreno con mayor divisor disponible? Le decimos que no, porque no puede entrar. Tiene la actitud ofensiva, empuje mayor que 0, le decimos que empuje mayor que 0, le decimos que sí, puede atacar, le decimos que no puede atacar, sí que se va a quedar en reacción, se va a quedar aquí igualmente y va a quedar en reacción. Ahora ya me salen mejor las cositas. Perfecto, reacción, todo finalizado, todo muy bien. Vamos a poner aquí también como finalizado. Y ya prácticamente ha terminado. Vale, pues ahora ya vuelve a ser mi turno. Ahora sí que sí. Ahora vamos a disparar con este a la compañía L. Aunque puedo disparar aquí porque lo tengo bastante más fácil, Lo tengo bastante más fácil. Venga, sí, vamos a hacerlo aquí. Vamos a disparar aquí, ¿vale? Vamos a disparar aquí directamente con fuerza 12. Vamos a ver cuántas bajas puedo causar, que espero que sean muchas. Vamos a ver si puedo causar bajas. He sacado un 8 con fuerza 6. Con fuerza 6, un 8, pues lo tenemos complicado. Fuerza 6. Vamos a ver, fuerza 6, hemos sacado un 8. Un -1 porque hay más de 6 pasos. ¿Vale? Es una MG la que está disparando, ¿no? Pues nada de nada. Pues nada de nada, no puedo hacer más. Pues no puedo hacer más. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues espérate, -1, hemos sacado 8. Hemos sacado un 8 que sería un 7, fuerza 6. Nada, pues por el pelo un calvo no se come en el impacto. Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida de cruda y dura. Vale, pues perfecto. Pues nada, lo intentaron mis alemanes. Espérate, que estoy disparando. Sí, hay línea de visión. Vale, lo intentaron mis alemanes, pero no pudo ser. Intentaron darles de baja, pero los escombros estos pues les están cubriendo muy bien a los americanos. Les está viniendo muy bien para protegerse de mis disparos. Bueno, pues ahora ya es hora para intentar pues retomar a estas unidades que están routed. Va a intentar levantar cabeza a esta unidad de infantería de la unidad A, esta compañía A. Vamos a ver cuántas bajas tiene ahora mismo esta unidad A. Pues esta unidad A, vamos a ver, unidad A, pues unas cuantas yo creo, unidad H, D, y vamos a ver cuántas tenemos por aquí. Unidad B, unidad C, unidad D, unidad J, P, N, A. Vale, aquí están. La de ingenieros. Bien, pues son 6 pasos, 7 pasos. 7 pasos menos 3. 7 menos 3 a 4.
menos 8 son A4. Pues va a intentar a ver si lo recupera o a ver qué es lo que pasa. Pues un 6. Un 6 no lo levanta, no es capaz de levantarlo, necesitaba sacar un 4, no, así que no sale ni siquiera huyendo ni nada por el estilo, se siguen quedando aquí. Esta compañía sigue estando rotita del todo. ¿Dónde está? Aquí. Routed. Pues esto está claro que ya no va a ir a ningún lado, no van a poder hacer nada. Esta compañía ya está finalizada. Perfecto. Ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues yo creo que ya voy con la MG. Voy a disparar con la MG directamente aquí a ver si puedo causar baja a esta unidad L. Aunque tenga fuerza 4. Vamos a ver si por un casual un 5 con fuerza 4, un 5. Y ese no ha movido. ¡Ay! No va a poder hacer nada. 4 y hemos sacado un 5, son 3 impactos, sí, voy a poder causar baja, encima como está disparando sería un menos 1 con un MG, ¿vale? Sería un menos 1, así que divisor de 3, así que causa baja esta compañía, o sea, esta unidad de la compañía L, y vamos a ver qué es lo que hay por aquí, si tienen que chequear moral, yo creo que no, ¿vale? Esta compañía L yo creo que está completa de momento. Sí, porque por aquí no tengo nada de nada. De momento sigue aguantando, vale, perfecto. Pues sigue aguantando esta compañía L. Vamos a poner aquí a mi MG, que ha sido muy avispado y ha dicho, coño, es la oportunidad, vamos a intentar causarles baja. Y ha causado un impacto que ha venido feten, nos ha venido fenomenal. Perfecto, vuelve a ser ya otra vez turno de los americanos. Ahora va a ver si la compañía A de blindados se recupera o no. A ver, tiene 6 pasos, 7 pasos menos, 7 menos menos 3 son a 4, 4 menos 7 son a 3, más 1, 4 de moral. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues ha sacado un 10, ¿vale? Un 10, esto significa que se rompe. Literalmente se va al garete. Así que esta compañía, porque tiene que sacar un 4, hemos dicho, pues como ha sacado un 10, ha sobrepasado en 5, así que esta compañía de blindados se va a tomar viento. Pues ya está, la compañía A ya ha dejado de existir, ya ha dejado de dar por saco, ni siquiera les ha dado tiempo a disparar ni un solo pepinaco, o si lo ha disparado ya no me acuerdo, porque habrá sido en turnos anteriores. Muy bien. Qué bien nos ha venido esto. Vamos a quitar esto de router también, que ya no hace falta. Ya estamos limpiando mucho la zona esta de la playa. Vamos a ver, este está fuera de mando porque está routed, ¿vale? Este está roto y este está, vale, finalizado. Este está finalizado, que es de la compañía J. Bien, pues ya no queda absolutamente nadie de los americanos. Ahora me voy a disparar yo. Voy a disparar con el cañón fuerza 8, aquí. Vamos a disparar con la artillería. Vamos a ver primero si hacemos impacto. Vamos a tirar. Hacemos un impacto, ¿vale? Son 4 menos 1 porque tienen ese bonificador. Así que impacta. Vamos a ver, es de 88 milímetros. Vamos a ver dónde lo tengo. Bueno, pongo uno de 81, pero no pasa nada. 88 milímetros. Vamos a ver con fuerza 8, había dicho. Pues tiramos los dadetes. Vamos a ver si tengo ahora suerte. Un 9, muy mal. Un 9. Un 9 con fuerza 8. 9 con fuerza 8. ¿No? 9, 6 y 3, 9. Fuerza 8, pero se habían movido. Una de las unidades se había movido. Así que una de las unidades, ya que se había movido, pues tengo un menos 1, ¿vale? Por movimiento. Pero como está en esa zona de arena, pues sería un más 1. Pues ya está. Pues ya todo dicho. Vamos a ver si fuego de artillería. Vale, el fuego de artillería se lo come con patatas porque el divisor es de 2, ¿vale? Luego tenemos por aquí, solo es más 1 para las tiradas de AP. Con el fuego de artillería no entra ese bonificador, con lo cual nos viene fetén. No sé si, yo creo que eso no lo he hecho en ninguno. Pero bueno, ahora ya lo empieza a tener más en cuenta, ¿vale? Entonces, hemos sacado un 9. Un 9 con fuerza 8, 9 con fuerza 8, patatín patatán, venimos aquí, ¿vale? Que en realidad el divisor va a ser de... Bueno, pues como ha sido movimiento, sería un menos 1, ¿vale? Vendríamos aquí,
con lo cual el divisor de 2 se come el impacto. ¿Y quién se va a comer el impacto? Pues evidentemente el impacto en la sección L no, pero la D sí, porque ha sido la que se ha movido. Pues vamos a poner por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver si el oficial también casca o no casca. Tiramos el dalete, vamos a poner por aquí. No, el oficial sigue vivo. Vale, y ya con esto ya todo finalizado. Y esto de aquí finalizado. Vale, perfecto. Y ahora me volvería a tocar a mí, porque ya acordaros que los americanos ya no tienen más unidades las que puedan mover. Pues ahora vamos a mover estas compañías de aquí. Pues serían 2, 4. Pues perfectamente 2 y 2, 4. Nos vamos a quedar aquí. Esto de double time ya lo podemos quitar. Ve que bien nos va a venir. Y ahora vamos a mover esta de aquí, que serían 3, ¿no? Pues 2 y ya no se puede mover más. Pues este de double time lo quitamos y tiene un rango de 2, pues perfectamente. Así que el mortero tiene un rango de 8. Para el turno que viene esto va a ser la pera. Perfecto, este oficial le ha visto venir, ha dicho: venga chicos, vamos a ponernos aquí donde la fortificación, que no va a haber ningún problema, porque donde las trincheras ya tiene línea de visión hacia todo este lado y va a poder disparar sin ningún problema. De hecho, 2, 4... en el próximo, pues mirad, aquí es que la fortificación le está quitando la línea de visión, pero tiene línea de visión hacia esta zona también. No habría ningún problema para disparar. Estoy finalizado, no sé qué pinta aquí. Así que ya lo tenemos. Estos ya están finalizados. Vamos a ver qué es lo que hago ahora ya con esta compañía que tengo por aquí, que yo creo que aquí solo podría haber 9 pasos, con lo cual naranja de la China. Pues yo creo que ya los tengo todos prácticamente colocaditos, colocaditos para empezar a pegar tiros aquí. Y yo creo que para este lado también, sin ningún problema. Vale, pues vamos a poner este de aquí, que lo voy a mover, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Y este de aquí, que lo voy a dejar en reacción. Y ya lo dejo apañado. Vale, pues ya con esto ya he terminado el turno. Y ya con esto pues vamos a ir al turno 9. Pero de momento, para no hacerlo muy largo, porque es que se nos está yendo a la hora y media, casi 2 horas de vídeo. Y no que tampoco que sea muy pesado. Y bueno, pues espero que os esté molando, tanto como lo estoy disfrutando yo, que lo estoy haciendo lo más cinemático posible. Espero que os mole, como ya he dicho antes. Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí. Aquellos que no estéis suscritos, por favor suscribiros, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y también en Facebook. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.